Una exposición práctica del libro de los Proverbios, por George Lawson. Capítulo 6, versículos 30 al 35. No se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre, pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Pero al que comete adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su oprobio. Porque los celos desatan la furia del esposo y éste no perdonará en el día de la venganza. No aceptará nada en desagravio ni se contentará con muchos regalos. El robo es un pecado merecidamente aborrecido, y los culpables de practicarlo se exponen al desprecio y a la indignación. Sin embargo, cuando la necesidad tienta a un hombre a robar, es objeto de compasión más que de desprecio. La necesidad no puede excusar ningún pecado, pero la necesidad aparente puede atenuarlo. Sin embargo, no se puede alegar este motivo para atenuar el pecado de adulterio, que es siempre el efecto de una disposición perversa y de un pensamiento impuro. Cuando un hombre roba, es tal vez para calmar las ansias de hambre, que es un apetito demasiado feroz para que la naturaleza humana pueda oponerse. Pero las acciones inmorales son las gratificaciones de la lujuria brutal y no tienden a la conservación sino a la destrucción de la vida. Aún así, el ladrón debe sufrir, aunque se le compadece cuando el hambre lo impulsa a robar. Deberá hacer una restitución multiplicada de acuerdo con la ley. Y si no puede hacer la amplia restitución requerida, deberá dar todos los bienes de su casa. ¿Cómo espera entonces el adúltero escapar a un castigo mucho más grave por un crimen que no admite reparación? Un ladrón podría robar por falta de pan, pero el adúltero peca por inmoralidad. Se expone a una herida mortal de un esposo celoso o de un magistrado vengador. Contrae una mancha en su nombre que se adhiere a él indeleblemente y se extiende incluso a sus hijos. Puede dar todos los bienes de su casa al hombre al que ha ofendido, pero no se aceptará como expiación de su vida, pues se ha encendido un fuego de celos que solo puede apagarse con su sangre. Se puede suponer que este argumento tiene poco peso entre nosotros, que castigamos el robo más severamente que el adulterio. Pero cuando los crímenes que merecen la muerte escapan al castigo de los hombres, entonces Dios, el Rey de todas las naciones, los castiga mediante su providencia y a veces con mayor severidad, ya que sus ministros terrenales descuidan mostrar su desagrado hacia ellos. Los magistrados terrenales a menudo castigan a los ladrones y a los salteadores de caminos más severamente que a los adúlteros, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Podemos suponer sin presunción que incluso en este mundo Él los llevará a menudo a la horca, permitiéndoles manchar sus manos de sangre o cometer otros crímenes graves. La Biblia nos asegura que Dios a menudo castiga un pecado permitiendo que el transgresor caiga en otro, y particularmente que Dios ha entregado a los hombres a la inmoralidad a causa de las indignidades que han hecho a su propio nombre y junto con ello a otras iniquidades que acarrean consigo la venganza. Si estos pecadores escapan del castigo externo, que recuerden cuán terrible es esa destrucción que Dios ha diseñado para ellos y cuán imposible será escapar del juez de todos. Ellos se quejan de que no pueden extinguir sus lujurias ardientes, pero será aún más imposible extinguir el fuego que nunca se apagará. No se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre,
pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Pero al que comete adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su oprobio. Porque los celos desatan la furia del esposo y éste no perdonará en el día de la venganza. No aceptará nada en desagravio ni se contentará con muchos regalos. Capítulo 6, versículos 30 al 35. Traducido por Canal Edificando de Grace James.